Hola chicos, buen día, mi nombre es Magda Benítez y con este video vamos a comenzar el curso de Química Básica. Para esto, en este video vamos a revisar algunos conceptos importantes antes de poder comenzar este curso. Vamos a ver toda la importancia de la química y qué es lo que estudia la química. Dentro del contenido del día de hoy, vamos a revisar qué es la química, cuáles son las ramas de la química en la vida cotidiana, qué es la materia y por qué la estamos estudiando, la clasificación de la materia, los estados de la materia y las propiedades físicas y químicas de la materia. Vamos a comenzar hablando de la química. ¿Por qué la estamos estudiando? ¿Y qué estudia la química? Bueno, la química se encarga de estudiar a la materia y los cambios que ocurren dentro de ella. Además, estudia tanto su composición, su estructura, sus propiedades, así como las reacciones químicas que se lleva a cabo en esta materia. Y dentro de estas reacciones químicas, cómo es el intercambio de energía cuando pasa de un reactivo hacia un producto. En fin, la química va a estudiar una gran cantidad de puntos de vista desde los microscópicos hasta los macroscópicos. ¿Y por qué es importante estudiar la química? Bueno, los conocimientos básicos que genera la química son de gran importancia para otras áreas como la biología, la física, la geología, entre otras muchas más. Además, la química forma parte fundamental de todo lo que nos rodea y de todas nuestras actividades cotidianas. Es por eso que es de suma importancia estudiar a la química y todo lo que nos rodea. Dentro de la química existen distintas ramas o áreas que se van a enfocar a distintos materiales. Por ejemplo, tenemos a la química inorgánica. Esta química se va a enfocar en el estudio de compuestos inorgánicos y su aplicación en distintos campos como la metalurgia, la electroquímica, entre otros. La química orgánica va a estudiar todos los compuestos que son orgánicos y son necesarios para la industria farmacéutica, alimentaria, entre otros. La química analítica nos va a ayudar a determinar la composición química y el análisis de distintas sustancias. La bioquímica es una rama bastante importante dentro de la biología que nos va a ayudar a comprender los procesos químicos que ocurren en los sistemas biológicos, desde una célula en particular hasta un organismo completo. Aquí vamos a poder estudiar todas las rutas metabólicas, la estructura de las biomoléculas y cómo es que van cambiando a través del metabolismo. Finalmente tenemos la físico-química. Aquí se combinan los principios de la física con los principios de la química para estudiar los aspectos termodinámicos y cinéticos de las reacciones químicas. Así con esto podemos conocer los entornos que se encuentran dentro de la reacción. Sin embargo, existen subáreas más especializadas dentro de estas áreas, como la química farmacéutica, la química de alimentos, la química nuclear, la termoquímica y la electroquímica. Como pueden observar, estos son algunos ejemplos de las áreas de la química. Sin embargo, de acuerdo a las referencias o al autor que estén consultando, estas pueden variar. ¿Y cómo repercute la química en la vida cotidiana? Muchas veces uno va por la vida utilizando el transporte, consumiendo alguna bebida gaseosa, tomando algún medicamento o bien utilizando algún maquillaje. Sin embargo, nunca nos preguntamos de dónde vienen o cómo es que se realiza. La química es fundamental para cada uno de los aspectos de la vida cotidiana y no tan cotidiana como en algunas industrias específicas. Sin embargo, lo que quiero que tengan en mente es que cada que utilicen algún producto o utilicen algún servicio, tengan la certeza de que la química estuvo involucrada para su creación. Y bueno, dentro de la química en la vida, la podemos encontrar en el ambiente, en la fotosíntesis como en las plantas, en la elaboración de medicamentos, de alimentos, en reacciones de combustión y en el transporte. Estos son algunos ejemplos solamente, pero todo lo que nos rodea tiene algún proceso químico.
ya sea orgánico, inorgánico, bioquímico, como ya estuvimos viendo en las ramas de la química. Y quiero que tengan en cuenta que la química no es mala, es más, nos hace muchísimo más fácil el día a día. Y bueno, ya estuvimos hablando de la química, y que la química estudia la composición y los cambios de la materia. Pero entonces, ¿qué es la materia? Si lo buscas en un libro como definición, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y presenta masa. La materia incluye todo lo que podemos ver y tocar, como el agua, la tierra, los árboles, los animales, y también lo que no podemos ver y no podemos tocar, como el aire. Sin embargo, todo esto ocupa un lugar en el espacio y también tiene masa. Así pues, la química va a estudiar la materia y sus cambios. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y presenta masa, y vamos a hablar hoy acerca de la composición y las propiedades de la materia. Bueno, ya sabemos qué es la materia. Ahora, para su estudio vamos a clasificarla. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar a las sustancias. Una sustancia va a presentar una composición definida y va a tener propiedades distintivas constantes. Es decir, no van a cambiar a lo largo del tiempo y se van a mantener. Además, no se van a poder descomponer en sustancias más simples utilizando métodos físicos. Esto va a quedar un poquito más claro con los ejemplos de más adelante. Y bueno, dentro de las sustancias vamos a tener de dos tipos. Una, la que está formada por elementos, es decir, una sola clase de átomos. Y la otra por compuestos, por la unión de dos o más elementos o de dos átomos de distintos elementos. Aquí les muestro algunos ejemplos de sustancias formadas por elementos y sustancias formadas por compuestos. Dentro de los elementos, pues solamente se van a encontrar, a pesar de que tengamos dos átomos, estos tienen que tener solamente un tipo de elemento. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del oxígeno y la molécula del ozono. Podemos observar que es una sustancia que solamente tiene una clase de átomos. Por otro lado, tenemos a los compuestos. Estos compuestos van a estar formados por la unión de dos o más elementos o de dos o más átomos de distintos elementos. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Podemos observar, tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono, lo que lo hace un compuesto. También tenemos a la sal de mesa, el cloruro de sodio. Este también es un compuesto que está formado por dos elementos, el sodio y el cloro. Dentro de la clasificación de la materia también podemos encontrar a las mezclas. Las mezclas es una combinación de dos o más sustancias, las cuales conservan sus propiedades distintivas a pesar de estar juntas. Y estas mezclas sí se pueden separar por métodos físicos. Tenemos dos tipos de mezclas, la heterogénea y la homogénea. En las mezclas heterogéneas vamos a ver distintas fases. Por ejemplo, si ustedes mezclan agua más arena más acerrín, podemos observar las tres fases. Podemos ver el agua, el acerrín y la arena. Estas, por más que las estemos mezclando, no se van a poder unir en una sola fase. Por otro lado, la mezcla homogénea, solamente vamos a observar una sola fase a pesar de tener dos o más sustancias. Por ejemplo, puede ser el agua mezclado con el alcohol. No podemos distinguir cada una de estas sustancias. El agua más azúcar, cuando se disuelve bien, ya no podemos observar los granos de azúcar, ya solamente vamos a ver una sola fase. Y bueno, otro ejemplo de otra mezcla heterogénea pues es el agua y el aceite. Por más que se mezclen, siempre vamos a ver dos fases. Y bueno, les comenté que las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Esto puede ser por métodos de vaporización y condensación. Aquí se van a separar las sustancias a través de la diferencia de los puntos de ebullición. Y un ejemplo que tenemos es que al vaporizar y condensar los derivados del petróleo podemos tener distintas sustancias. Otra de ellas es
la centrifugación. Aquí se pueden separar distintos componentes de acuerdo a la fuerza centrífuga que nosotros estemos aplicando, en este caso en un tubo. Esta la podemos utilizar en la química sanguínea para la separación de distintos componentes sanguíneos. Aquí en este tubo podemos observar a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, al plasma, entre otras cosas. Finalmente, otro ejemplo es el tamizado. Aquí vamos a tener una malla de distintos tamaños para poder separar distintas mezclas de acuerdo al tamaño de las partículas. Y aquí como ejemplo pues nos va a ayudar a separar los granos de café de hojas o ramas que no necesitamos. Ahora, como tarea o pequeño ejercicio les dejo, ¿ustedes qué método usarían para separar el agua del aceite? Aquí les dejo un diagrama de lo que acabamos de ver. La materia, ya vimos que es la materia, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y esta se clasifica en sustancias y en mezclas. En el caso de las sustancias, vamos a tener elementos y vamos a tener compuestos. Los elementos van a ser de una sola clase de átomos, como por ejemplo la molécula del oxígeno, y los compuestos vamos a tener distintos elementos, como la sal de mesa o el cloruro de sodio. Estos solamente se pueden separar a través de métodos químicos. Por otro lado, tenemos a las mezclas. Pueden ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Estas mezclas se pueden separar y hacer sustancias a través de métodos físicos como los que acabamos de ver. Y bueno, ya que hablamos de la materia, ¿cómo es que existe la materia? ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, existen distintos estados de la materia que son el cambio entre cada uno de los estados sin que afecte la composición de la materia. Es decir, cómo están interactuando cada una de las moléculas de la materia. El ejemplo más común es el agua. La podemos encontrar en estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido. Sin embargo, vamos a observar cómo es que están organizadas las moléculas en cada uno de los estados. El estado de la materia lo va a definir la distancia y el movimiento que existen entre cada una de las moléculas de nuestra sustancia o de nuestra mezcla. La podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y como pueden observar en esta imagen, podemos ver distinta organización entre cada una de las moléculas que componen a nuestra materia. En el caso del estado sólido, podemos ver una alta organización y que estas moléculas están sumamente juntas y organizadas. En el caso del estado líquido, podemos ver que hay cierta desorganización y pues un poquito más separadas las moléculas. Y finalmente pues tenemos al estado gaseoso, donde las moléculas están sumamente dispersas y separadas y muy poco organizadas. Esto le da a la materia este estado gaseoso. También ya estuvimos hablando de la materia y ahora vamos a revisar las propiedades que nosotros podemos estudiar de la materia. Existen propiedades intensivas que vamos a poder estudiar sin que dependan de la cantidad de materia que tengamos. Por ejemplo, el punto de ebullición, el color, la temperatura, el brillo y la dureza. Estas propiedades no importa cuánta masa tengamos, no importa si es 1 kilogramo o es 1 tonelada, estas propiedades se van a conservar, ya sea en el kilogramo o en la tonelada. El punto de ebullición va a ser el mismo, el color va a ser el mismo, etc. También tenemos a las propiedades extensivas. Estas sí van a depender de la cantidad de materia que tengamos. Por ejemplo, el volumen, la masa, el tamaño, el peso, la longitud, entre otras. Si pueden revisar, van a checar que hay un montón de propiedades que nosotros podemos estudiar para clasificar a la materia. Y bueno, las propiedades extensivas van a depender de la masa, como por ejemplo el volumen. A mayor masa de materia que tengamos, va a haber una mayor cantidad de volumen. Y pues también va a aumentar el tamaño, el peso, la longitud, etc.
Otra manera que tenemos para estudiar a la materia es estudiando las propiedades físicas y químicas. En cuanto a las propiedades físicas, estas son las que se pueden medir y observar sin que se modifique la composición de la materia. Por ejemplo, el color, la conductividad eléctrica, el punto de ebullición, punto de fusión, dureza, densidad, viscosidad, etc. También hay un montón de propiedades que nosotros podemos estudiar sin la necesidad de descomponer a la materia. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos estudiar el punto de ebullición y a pesar de que las moléculas comiencen a desordenarse, estas no van a cambiar su composición. Sin embargo, en las propiedades químicas, estas cuando las medimos, sí va a ocurrir un cambio en la composición de la materia. Por ejemplo, la reactividad, la inflamabilidad, la toxicidad, oxidación, corrosividad, etc. Aquí les puse un ejemplo de la combustión del hidrógeno. El hidrógeno es una molécula que está conformada por 2 átomos de hidrógeno. Sin embargo, cuando se aplica calor y comienza la combustión, esta va a pasar a una molécula de agua. Recordemos que la combustión necesita estar presente el oxígeno. Y al combinarse el hidrógeno más el oxígeno, nos va a dar las moléculas de agua. Y pues esto lo podemos ver en esta representación. Tenemos a los hidrógenos más la molécula del oxígeno y como resultado nos va a dar 2 moléculas de agua. Aquí sí ocurre un cambio en la composición porque antes solamente teníamos moléculas de oxígeno separadas de las moléculas de agua y ahorita tenemos una sustancia completamente distinta a de la que partimos. Aquí tenemos una sustancia que está conformada solamente por elementos y terminamos con una sustancia que es un compuesto. Ya tiene más de 2 átomos distintos de elementos distintos. Y bueno chicos, yo espero que con este video les haya dado más curiosidad de todo lo que les rodea y cómo es que la química puede estudiar cada uno de nuestros aspectos cotidianos. Recuerden, la química no es mala, solo es cómo se aplica. Y bueno, con esto podemos comenzar el curso de química básica. Muchísimas gracias por su asistencia y nos seguimos viendo en clase.